El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque todo esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Me equivoqué, no me traje la de... Uy. San qué va, me traes la... Está ya en la... Yo creo que va a estar en la tablita blanca o en el... Permítanme poquitito. ¿Sí? Me traje, sí, esta no es la de hoy. Bueno, todos estamos celebrando la fiesta, la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Tuve yo la gracia, les platicaba también la otra vez, tuve la gracia de estar en este lugar donde San Pablo va a ser martirizado. Los dos, todos los apóstoles recibieron el martirio. Juan también recibió el martirio, fue puesto en una olla, le pusieron aceite, hicieron hervir el aceite, pero no se murió. Vivió el martirio, pero no se murió ahí mártir. Entonces fue sacado de ahí y lo desterraron y lo mandaron a una isla, que es donde él se va a poner a escribir el libro del Apocalipsis. Y entonces, pero todos van a morir mártires. San Pedro va a morir mártir, pero a él lo van a crucificar. Lo van a crucificar. Cuando lo van a crucificar, Pedro les va a decir: yo no soy digno de morir como mi maestro. Volteen la cruz, por favor. Y voltearon la cruz y la pusieron. Saben que no va a estar ahí la de esta. Ni me acordé que no la van a encontrar. Voltearon la cruz de San Pedro y la pusieron boca abajo, hacia abajo la cabeza. Esto, él pidió así, ¿verdad? Que no quería que fuera, no se sintió digno de morir como había muerto su maestro. Y entonces resulta que, es que me distraje con esto perdón. En algunas iglesias, en algunos templos, se ha llegado a ver la cruz invertida, pero haciendo referencia a la cruz de San Pedro. La cruz invertida, que ¿dónde está? No, pues... Porque es la cruz de San Pedro, supuestamente porque es la cruz de San Pedro, pero en realidad esa cruz no se debería de poner al frente, porque la cruz que nosotros seguimos es la cruz de Jesús. Por eso yo no entiendo, algunos la ponen al frente, lo ponen en los altares, lo ponen en la sede, en la silla donde se sienta el sacerdote celebrante, pero con nosotros estamos siguiendo a Jesús, la cruz de Jesús, por eso es la cruz bien, la que tenemos. Luego viene San Pablo. Tuve yo la dicha de estar en el lugar donde San Pablo fue martirizado. Fue puesto en una pequeña cárcel,
pero como San Pablo era ciudadano romano, ellos no se les podía ni azotar ni se les podía crucificar. Entonces a los romanos, a los que eran ciudadanos romanos, porque se podía comprar la ciudadanía, nomás de que Pablo nació con las dos ciudadanías, Pablo desde niño. Entonces cuando Pablo va a morir, le van a cortar la cabeza con una espada. Le van a cortar la cabeza va a rebotar. Estuve yo en ese lugar, ahorita es una capilla, no muy grande, más o menos como este templo, no es muy grande esa capilla, y donde cayó la cabeza de Pablo y rebotó, ahí brotó agua que hasta la fecha sigue saliendo esa agua, el agua de San Pablo en este lugar. Yo les platicaba, ¿verdad?, que ya enrejaron, yo no sé si alguien haría alguna cosa mala ahí, no sé, porque ya enrejaron, le quitaron el acceso a la gente al agua esa que nace y corre por dentro del templo. En uno de los laterales del templo se va corriendo ahí el agua, pero le pusieron una reja y prohibieron a la gente el acceso, no sé por qué. Pero en esa ocasión que yo llegué, pues estaba el encargado, el sacerdote encargado del lugar, había salido y dejó de encargada a una monjita mexicana. No, pues dije, aquí estamos, ¿verdad? Ahí voy con la monjita y le dije que si me dejaba humedecer algunos escapularios ahí en el agua de San Pablo, y sí me dijo, lo que quieras. Me dijo, y fui, me agarré unos escapularios y los sumergí en esta agua de San Pablo. Y varias veces he llegado a bendecir agua de San Pablo, con los escapularios, pedacito, ya ver, y se humedece, se pide la bendición del agua de San Pablo y han pasado maravillas. Es que Dios puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Dios no se encuentra limitado como nosotros nos encontramos regularmente. Pero bueno, entonces estuve yo en este lugar. Luego las cadenas que utilizaron cuando apresaron a Pablo, las cadenas que utilizaron cuando apresaron a Pedro, se hizo una basílica, si no me equivoco, es la Basílica de San Pedro Extramuros, allí en Roma, que le llevaron las cadenas a este lugar, las dos cadenas, las de Pedro y Pablo, pero no alcanzaron a hacer, ellos tenían pensado acomodarlas, mostrar las cadenas del uno y del otro, que fueron utilizadas para tenerlos encadenados antes del martirio, pero no alcanzaron y dejaron las cadenas ahí cerca, un poco juntas. Al día siguiente que abrieron ese templo enormísimo, se encuentran con que las cadenas estaban perfectamente unidas. No se veía ni cuál eslabón era el que se había, no se veía una soldadura especial, no se veía nada. La cadena estaba perfectamente unida. Y unieron las dos fiestas de San Pedro y San Pablo, los dos unidos en eso. Tuve la gracia de estar en este lugar y poder ver esas cadenas. Estuve donde San Pedro y donde San Pablo. Gracias a Dios he tenido esa dicha. Y hoy escuchamos nosotros en el Santo Evangelio cuando Jesús, déjenme ver, permítanme. Así estaba, miren, ya ven. Le estaba diciendo yo, sí es cierto, estaba en la carpeta. Perdón, por mi grande culpa. Pero bueno, estábamos escuchando cuando San Pedro estaba encarcelado, lo agarra Herodes pues ya había matado a Santiago, todos se animaron y pues para estar bien con el pueblo mandó traer a encarcelar a San Pedro y puso piquetes de soldados, es decir, a cierta distancia, soldados para que si lograba escaparse de las cadenas, tenía ahí 4 soldados, imagínense, romper cadenas, de vencer a 4 soldados, luego pasar otros 4, más adelante otros 4 y a la salida otros 4. Era como si fuera un preso peligrosísimo Pedro, pero no querían que se fuera a escapar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que toda la iglesia, todos los fieles, los convertidos, se pusieron en oración para pedir por Pedro. Y el Señor responde a esta oración enviando un ángel para que lo saque de la cárcel.
¿Por qué? Porque todavía no era el momento para Pedro. Si ese hubiera sido el momento para que Pedro hubiera entregado la vida, no se hubiera suscitado este milagro. Pero no era el momento que Dios quería, todavía no era el momento de que entregara su vida por Cristo. Entonces Pedro mismo nos dice, de repente se ilumina la celda. Los que tienen el don de visión se dan cuenta que muchas veces sucede eso, y entonces él pensó que era una visión, El ángel toca el hombro de Pedro, lo despierta y le pide que se levante. No podía levantarse, tenía las cadenas puestas Pedro, pero obedece. Con la obediencia las cadenas se caen, las cadenas se rompen con la obediencia de Pedro y se levanta. Pero el ángel le pide que se ponga la túnica, se ponga las sandalias, se ponga el manto y que lo siga. Pedro sabía que eso era imposible, había demasiados soldados ahí. Sin embargo, se levanta y ninguno de esos soldados se dan cuenta que se cayeron las cadenas, no se dieron cuenta que él se puso el manto, no se dieron cuenta que se puso las sandalias, no se dieron cuenta que empezó a caminar, y pasaron uno y el otro piquete de soldados y ninguno de ellos se dio cuenta. Llegaron a la puerta y ésta se abre y nadie se da cuenta. Por eso Pedro piensa, ha de ser una visión. Ha de ser una visión, ha de ser un sueño lo que está sucediendo. Pero no, el ángel del Señor envió a su ángel el Señor envió a su ángel para que lo sacara a Pedro de estas circunstancias, para que sacara a Pedro de este lugar. Es muy poderosa la intercesión de dos o más personas que piden lo mismo, pero cuando piden lo mismo, que es lo que Dios quiere darnos. Es muy importante pedirle a Dios lo que Dios quiere darnos, pero Él quiere que se lo pidamos nosotros. Él nos lo quiere dar, pero para no romper nuestra libertad, quiere que nosotros se lo pidamos. Suscita esto en el corazón de los fieles, piden por San Pedro y Dios envía a su ángel para que libere de la cárcel a Pedro. Es un misterio del amor de Dios. ¿Por qué a unos los libra al momento, los libra muy pronto de las cadenas, de los vicios, de las cadenas de las venganzas, de los odios, etcétera, y a otros no? A unos rápido les da las gracias y a otros no. En otros permite el Señor que se vayan viendo las consecuencias de las malas decisiones que fueron tomando en su vida. Sí, pareciera que el Señor le va permitiendo a los malos que momentáneamente triunfen sobre nosotros y sobre otros no. Es un misterio que está dentro del amor de Dios, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, hay un plan maestro que nos va a llevar a todos de regreso al reino de los cielos. Bueno, a los que correspondan al amor de Dios los va a llevar de regreso al reino de los cielos, es el plan maestro. Pero dentro de ese plan maestro hay un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que nos quiere llevar a la felicidad eterna. Es un plan es que a unos les va a favorecer. Por ejemplo, hay algunas personas que van a estar enfermas y van todos los domingos a misa y son de los que rezan, y luego otra persona que se enferma de lo mismo y nunca va a misa, y los dos van a una misa de sanación, y el que sana es el que nunca se para en la iglesia. Y a veces la gente se descontrola. ¿Cómo es posible? Si este apenas vino hoy. ¿Qué sucede aquí? El Señor hace su obra. El Señor hace lo que quiere. El Señor puede hacer maravillas. Yo me acuerdo en una ocasión en una parroquia donde estábamos, hicimos una misa y dijimos, vamos a hacer una oración por todos los enfermos, y con cantos, con alabanzas, y luego de repente un señor entra, nunca lo habíamos visto, él entra al templo. Después nos platicó, él venía enfermo, descontrolado, se perdió en la ciudad, no sabía ni dónde estaba caminando y de repente ve la iglesia, escucha que hay cantando adentro y se mete al templo, y el Señor le sanó todo lo que traía. Y a los que iban ahí a misa todos los domingos y rezaban y todo, quedaron igualitos.
¿Por qué sucederá todo esto? Es que a algunos les favorece la enfermedad y a otros no. A algunos les sana de la enfermedad para conquistarlos y a otros se las deja para purificarlos. No es desprecio, no es falta de amor. Todo va dentro del plan de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando agarran a Santiago, Dios permitió que lo martirizaran y murió mártir Santiago. Lo atravesaron con espadas. Pero cuando agarran a Pedro, todavía no estaba dentro de los planes de Dios que Pedro ya entregara su vida, y con él sí manda uno de los ángeles para que lo saque de eso. Hay muchos testimonios a lo largo de las Sagradas Escrituras donde vamos a encontrar que es más fácil que nuestro Dios libre a los que se abandonan en Él. Es más fácil que el Señor libre a los que se abandonan en Él. Por ejemplo, Dios permite, no provoca ni desea, permite una enfermedad en una persona y la permite para bien de esa persona. Si esa enfermedad va a tener el tiempo y la intensidad que Dios necesita para la gracia que le va a dar a esa persona, que puede ser una gracia de algún carisma, algún don, algún fruto del Espíritu Santo. Puede ser alguna cosa que Dios haya tenido determinado para esa persona, o simplemente purificación. Y entonces la persona, por más que le pida la sanación, pues Dios se la va a negar. Se la va a negar porque dentro de sus planes es conveniente que esté así, es conveniente que siga así por el bien que va a recibir. Claro que la persona cuando está enferma, pues no se puede ver, no se puede entender con claridad esto, porque nosotros no nos gusta estar enfermos, todos queremos estar sanos. Sin embargo, el Señor va permitiendo de acuerdo a lo que Él ve más conveniente dentro de su sabiduría infinita y de su amor divino. Y entonces, si la persona, imagínense, esa persona Dios tiene determinado cierta cantidad de días y de la intensidad de la enfermedad de la persona, pero esta persona se niega, se molesta con Dios porque no la sana, porque sana a otros que nunca van a misa y a ella o a él no la sana, se molesta, se rebela. Esa actitud pone a la persona en contra de la voluntad permisiva de Dios. Y cuando alguien se pone en contra de la voluntad permisiva de Dios, entonces se priva del milagro de la sanación que también le hubiera querido dar el Señor a su debido momento. Porque todo debe de realizarse al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Todo debe de realizarse al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, el de nosotros pues no. El de nosotros no. Si Pedro mismo se hubiera molestado con Dios cuando estaba encarcelado, que ninguno de los apóstoles jamás. Ellos sentían que era un honor sufrir por Jesús, que era un honor que Dios les permitiera sufrir por Jesús. Cuando meten a la cárcel a Pablo y a Silas, ¿qué es lo que hicieron después de azotarlos mucho? Y Pablo no dijo que era romano, porque si hubiera dicho no lo hubieran podido azotar. Pablo se quedó callado y los azotan mucho, los meten al último calabozo y les ponen cadenas. ¿Qué hicieron? Cantar himnos en medio del dolor, de la fiebre, del cansancio, en medio de todo eso que aturde a la mente, que nos confunde. Ellos se ponen a alabar a Dios. Ellos se ponen a alabar a Dios. Cuando se ponen a alabar a Dios, es tan fuerte eso a los ojos, fueron tan parecidos a Jesús que retiembla todo aquel lugar y se rompen las cadenas y se abren todas las puertas. Vean cómo la aceptación de la voluntad de Dios provoca milagros, acelera los milagros en nosotros, pero no necesariamente nos los tiene que quitar el Señor, porque hay cosas por donde tenemos que pasar, hay sufrimientos que es necesario que tengamos que soportar por los errores que cometimos. Los errores que cometimos nos mancharon. Dios quiere llevarnos con Él, pero nada manchado puede entrar. ¿Qué va a hacer?
purificarnos. ¿Con qué? Con el dolor, con la enfermedad, con el sufrimiento. Y entonces toda nuestra vida se empieza a volver un caos en el que no tenemos control. Y cuando nosotros nos gusta, porque todo nos gusta tener el control de nuestra vida y se nos escapa el control, nos causa angustia, desesperación y nos mete en problemas. Y todo eso forma parte de la purificación. Todo eso forma parte de la voluntad permisiva de Dios, que tiene un plan para nosotros y nos quiere llevar a eso, a ese lugar. Y no hay otra manera. O lo sufrimos en la tierra, que es más barato, o lo sufrimos en el purgatorio, que es más caro. Porque en el sufrimiento del purgatorio es muchísimo más tiempo y muchísima más la intensidad. Pero aquí en la tierra el sufrimiento tiene un grandísimo valor porque aquí en la tierra nosotros lo podemos aceptar o podemos rechazarlo, y el aceptarlo hace que tenga un valor muy grande. Por eso, si Pedro se hubiera molestado con Dios, hubiera podido retrasar la acción del ángel con él. Hubiera corrido el riesgo de que no hubiera podido el ángel realizar su misión y él no hubiera tampoco terminado la misión que Dios le había encomendado de ser la primer cabeza visible de la iglesia en este mundo. No es fácil para nadie abandonarse en Dios, no es fácil. Los apóstoles vieron mucho, vieron a Jesús resucitado, tuvieron muchas experiencias místicas que les ayudaron y les prepararon para lo que iban a hacer, pero no es fácil de todos modos para nadie abandonarse en Dios. No es fácil aceptar que Dios permita una enfermedad, un dolor, una situación dolorosa en nuestra vida. No es fácil para nadie, eso no nos debe de preocupar. No es fácil para nadie aceptar una desgracia como si no estuviera pasando nada. Muchos lo logran hacer con una aparente facilidad, pero de todos modos no deja de dolernos a nosotros. No es fácil esto cuando la prueba se va extendiendo en tiempo, se va extendiendo, se va poniendo en riesgo la fidelidad de la persona, porque entonces se empieza a quebrantar las fuerzas humanas, pero Dios nos tiene que llevar hasta esos grados. No a todos, ustedes qué pecados han cometido, ¿verdad? Pero los que hemos cometido grandes pecados tenemos que soportar grandes cosas. Hay muchos pecados de los que somos conscientes y otros de los que no somos conscientes, vidas que destruimos conscientemente y vidas que destruimos sin darnos cuenta, sin ver las consecuencias que tuvieron nuestras palabras sobre esas personas. Y Dios tiene que purificar. Nos quiere llevar con Él y no nos puede llevar si estamos manchados. ¿Qué puede hacer? El acto de amor y misericordia de Dios para nosotros es regalarnos la purificación en la tierra. Pero cuánta fe se ocupa, cuánta fe, cuánto amor a Dios se ocupa para poder extender los brazos en la cruz y aceptar todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero es lo que nos conviene, es lo que necesitamos. Es lo que nosotros necesitamos y es lo único que Dios va a permitir en nuestras vidas, porque todo está verdaderamente en las manos de Dios. Por eso muchas veces parece que los malos triunfan sobre nosotros y se pueden burlar a veces en nuestra cara de nosotros, pero todo eso Dios lo permite. Ahora, dentro de esa voluntad permisiva de Dios, ¿por qué Dios llegaría a permitir que los malos llegaran a burlarse de nosotros en nuestra cara? Por muchas razones. Primero, por los derechos que el enemigo de Dios puede tener sobre nosotros. Hay veces que estamos en las manos del enemigo de Dios por los derechos que nosotros le dimos al enemigo. Y el enemigo de Dios puede exagerar toda nuestra realidad y puede hacer una tormenta en un vaso de agua. En un vaso de agua puede hacer una tormenta por los derechos que Él ha adquirido a lo largo de nuestra vida, por los errores que hemos cometido. Entonces Dios lo puede permitir porque tiene derechos el enemigo, pero también lo puede permitir para nuestra purificación. Lo puede permitir para nuestra purificación. Lo puede permitir para que, siendo puesta a prueba nuestra fe, merezcamos recibir el premio eterno.
¿Se imaginan? Entonces Dios, la voluntad permisiva de Dios no es nada más no me importa, órale, que suceda. No, siempre lo que Dios hace, lo hace con un plan, lo hace con una razón específica. El enemigo de Dios tiene derechos para hacernos sufrir porque nosotros hemos gozado en su reino. Pero Dios utiliza, cuando el enemigo nos cobra, Él lo utiliza para purificación nuestra. Se cumple la justicia y se cumple la misericordia. ¿Se ve? Eso no se ve en el que lo está sufriendo. El que está sufriendo nada más ve el panorama negro de la purificación, del dolor, de la turbación. Es el momento en el que nosotros quedamos con Jesús en el huerto de los olivos. Es la confusión que el mismo Jesús sintió. Es la primera y única vez que Jesús levanta la voz al Padre y el Padre no le responde. Es la única vez ahí en el huerto de los olivos. Por eso Jesús va a sentir el infierno, el abandono de Dios, el abandono de su Padre Celestial. Así de que cuando nos sintamos así, tenemos que pensar, a ubicarnos espiritualmente cerca de Jesús en el huerto de los olivos, viviendo y sufriendo toda aquella confusión, todo aquel dolor. Es una enfermedad, nos podemos ubicar con Jesús en la cruz, sufriendo esos dolores, pero muchísimo más fuertes que los nuestros, pero sufriendo los mismos dolores. Entonces Dios nos permite, hace que la justicia divina se cumpla, pero que la misericordia la utilice para rescatarnos a nosotros. Y por eso es que a veces permite que los malos triunfen sobre nosotros, a veces permite que se burlen incluso de nosotros. Puede ser una prueba para que nuestra fe crezca, puede ser una purificación o puede ser que está haciendo justicia el Señor. Mientras llegan estos milagros que las mamás suelen pedir por sus hijos, la conversión de sus hijos, que los arranque de un vicio, de alguna cosa, mientras llega este milagro que las mamás van pidiendo, ese milagro de la liberación del vicio, mientras llega, la fe de la mamá es puesta a prueba. La fe es puesta a prueba y la mamá está siendo purificada. La mamá está siendo purificada, pero no solo purificada, está siendo enriquecida por Dios. Porque al quitarnos el Señor a través de la purificación, al quitarnos esa podredumbre, al arrancar de nosotros los derechos que el enemigo tiene, ya no se puede quedar en nuestra vida, ya no se puede, pero nos necesita purificar. Todos vamos a ser purificados en la medida que cada uno lo necesite. No todos van a ser purificados igual. Cada uno de acuerdo y en la medida de los errores que se cometieron y del grado de culpa que pudiera haber llegado a tener. Esa es la purificación que cada quien va a ir recibiendo. En algunos se verá más grande, en otros se verá menor. No podemos compararnos ni emitir juicios. Yo no puedo decirle a una persona, ay, para lo que tú sufres, porque lo que ella sufre para mí no es problema. Y lo que yo sufro para esa persona no sería problema. Cada uno de nosotros nos hacen sufrir cosas diferentes. Hay quien pega un brinco si ve una araña y otro solamente si ve una cucaracha. Entonces son miedos diferentes que vamos padeciendo, que vamos sufriendo. La fe, pero la fe, cuando se persevera en la fe y la santidad, por ejemplo, de una mamá que está pidiendo la liberación de sus hijos, Dios puede incluso adelantar el envío de su ángel para liberar al hijo, pero puede que no lo haga. ¿Por qué? Porque necesita rescatar no solo al hijo, también a la mamá, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha sucedido. Entonces muchas veces Dios puede mandar su ángel, sí puede mandar su ángel y lo puede mandar mucho antes de lo que la persona pueda pensar, pero puede ser también que se espere, puede ser que el Señor también se espere. Estas liberaciones a veces tardan mucho porque a veces los hijos no están dispuestos a dejar los vicios. La mamá pide liberación, pero el hijo no quiere ser liberado. Y Dios respeta la libertad humana, actúa a través de la libertad de la mamá, pero respeta la libertad humana. Y por eso hay personas que se ocupan más oración y más gracia para que se pueda llevar a cabo la liberación que se pide.
Entonces, vean cómo Dios puede hacer grandes maravillas. Dios puede hacer muchas cosas, muchísimas más cosas de las que nosotros nos podemos imaginar. Dios les va a permitir, por eso para nosotros, el martirio es una corona, es un regalo. No es de que a mí se me antoja ser mártir, no, es a quien Dios le va a regalar la gracia de ser mártir. Dios les regala a algunos esa gracia. El martirio puede ser cruento y puede ser incruento. Cruento significa con dolor, con derramamiento de sangre. Incruento, sin derramamiento de sangre. Es cuando la mamá llora sangre por dentro y no se ve eso por fuera. Es un martirio incruento, pero es necesario hacer el esfuerzo en medio de toda esa confusión, en medio de todo ese dolor, como Jesús lo hizo, cargar la cruz, agarrar la cruz y lanzarse a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Imagínense Jesús, voy a tomarlo como ejemplo ahorita. Jesús se hubiera revelado, que hubiera dicho, ya, con todos los azotes que me dieron, la corona de espinas, las patadas y todo esto, y luego la cruz, no, yo ya no la quiero cargar la cruz. Pues los soldados romanos le hubieran agarrado más azotes, más patadas, más gritos, más insultos, y hubiera tardado más tiempo, con más golpes, en cargar la cruz esa. Y ya que lo hubiera cargado, se hubiera revelado más azotes, más patadas, más golpes para que siguiera caminando. Cuando nos revelamos a la voluntad de Dios, hacemos más grande nuestra purificación. Cuando nosotros aceptamos como Jesús la cruz, la agarra, se termina más pronto todo. Al aceptar la voluntad de Dios nosotros, pero no es fácil. Esto no es nada fácil. Hay que abrir los brazos a la cruz, pero cada quien tiene una cruz diferente, cada uno tenemos una cruz, pero medida y pesada según la voluntad de Dios, a fin de que la cruz no nos pueda derrumbar, nos pudiera tumbar, pero no nos mate en el camino, en el proceso, porque el Señor, Él sabe que a nosotros nos conviene purificarnos antes de morir. No nos conviene morirnos en la situación que estamos, porque primero vamos a correr el riesgo de no poder entrar en el reino de los cielos, y segundo, el tiempo del purgatorio se le ha larguísimo. Y las almas del purgatorio que están ya en la puerta para salir sufren más que las personas que más sufran en este mundo. Entonces el Señor sabe que a nosotros nos conviene pagar en este mundo. Y pues tristemente lo que vamos a encontrar en muchos lugares es la rebelión. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que ser así? Son cosas que se escapan a veces a nuestra naturaleza humana. Pero pues hay que prepararnos para aceptar la voluntad permisiva de Dios, es decir, lo que Dios quiera permitir en nuestra vida. Es importante que nosotros lo aceptemos. Eso reduce el tiempo de la prueba, el tiempo del dolor, del sufrimiento, y puede llegar a bajar la intensidad. ¿Puede ser el Señor eso? Sí, lo puede hacer. ¿Dónde lo hemos visto? En las Sagradas Escrituras. Cuando el rey David comete aquel pecado y Dios le manda a su profeta, escoge entre estos 3 castigos. Tú escoge, le va a dar a escoger. Vas a tener que pagar lo que hiciste, pero te voy a dar chance de que escojas de qué manera quieres que se pague. Y entonces pues ve ahí David de qué se trata, y pues uno de los castigos era la guerra. Caer, o sea, que fueran vencidos en la guerra, y el otro era la peste. Y dice David, no, pues quedar en manos de los hombres y quedar en manos de Dios, pues mejor en las manos de Dios. Y escogió la peste y murieron miles de personas en ese mismo día. Y ya cuando la peste iba a llegar a Jerusalén, iba a llegar ya muchísima mortandad que hubo en el pueblo de Israel. Cuando iba a llegar la peste, el Señor se compadece. Cuando el ángel extendía su mano para tocar Jerusalén, el Señor se compadece y le dice a ese ángel, detente, basta. Y se acabó. Desde ese momento todo empezó a bajar. Tenía razón David. Es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Pero eso no quiere decir que va a ser más fácil. Eso no quiere decir que va a ser más sencillo. Eso quiere decir que todo va a tener más fruto, más sentido.
pero no nos vamos a privar de la confusión y del dolor que ocasiona todo esto, estas consecuencias de los pecados que hemos cometido y que nos han manchado. Por eso hay sufrimientos por los que tenemos que pasar. Tenemos que pasar. Hay cosas que vamos a poder lograr y hay cosas que no. En este pecado, David cae al suelo, pone la frente al suelo y le grita a Dios lleno de dolor: Señor, yo pequé. ¿Por qué el pueblo sufre? Hazme sufrir a mí, yo pequé. Y Dios se compadece de su amigo y detiene al ángel de la muerte, que ya no pudo tocar a la ciudad de Jerusalén con la peste. Pero cuando mandó matar a Urías, debía una vida. ¿Cómo la va a pagar? Con la vida de quien más amaba, su hijo. Y se enferma el hijo y David se pone en ayuno, en oración, y se pone y se postra en el suelo, no quiere comer, no quiere dormir en su cama, se queda dormido en el suelo, haciendo penitencia, llorándole a Dios, pero debe una vida y tiene que pagarla. Todos los soldados decían: si se muere el hijo, se va a morir David. Miren cómo está ahorita. Y sigue enfermo y se enferma y más enfermo y más enfermo, y David se negaba a comer, se negaba a bañarse, se negaba a todo. Estaba el pobre ahí pidiendo misericordia a Dios, tirado, pero debe una vida y la tenía que pagar. Se muere el niño y entonces vea que llega un soldado con la cara toda desgajada, toda blanca. David lo ve y dice: murió el niño, ¿verdad? Sí. Se levanta, se baña y se sienta a comer. Y nadie entendió. David entendía que era necesario pagar. Es necesario pagar lo que nosotros hemos hecho. Por eso, aceptar la voluntad de Dios nos hace quedar en las manos de Dios. Y de repente Él puede cortar las cosas. No todo, porque hay cosas que sí tenemos que pagar. Habrá otras que el Señor sí puede reducir, sí puede quitarnos, sí puede reducir ese horno de purificación en nosotros. Por eso no es fácil, pero vemos a todos los apóstoles entregando su vida y a muchos amigos del Señor. Hoy pidamos la gracia de la intercesión de estos dos grandes pilares de la iglesia que dieron su vida por Cristo. Estos dos grandes pilares, San Pedro y San Pablo. Pidamos su intercesión sobre todo en los momentos difíciles, cuando sintamos que estamos en una cárcel, cuando sintamos que la vida se nos está yendo, que todo empieza a perder sentido, cuando vienen los momentos difíciles y dolorosos. Pidamos su intercesión. Ellos pasaron por ahí también. Ellos también pasaron por ahí, todos los mártires pasaron por ahí, todos los santos pasaron por ahí. No hay ni un santo que haya llegado a la santidad yendo a fiestas, ningún santo llegó así. Todos fueron purificados para poder recibir esa gracia. Pues también nosotros dispongámonos que el Señor nos dé la gracia de aceptar que la voluntad permisiva de Dios nos lleve por donde Él considere que es conveniente para nosotros. Sobre todo pidamos la intercesión de estos apóstoles en esos momentos difíciles. Ahorita tal vez lo podemos entender, pero cuando estemos inmersos en el dolor ya no se va a entender las cosas tan fácil, ya no se va a entender, ¿verdad? Pero pues que sepamos que nuestro buen Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida con todo aquello que permite para nuestro bien. Si nos abandonamos en las manos de Dios, todo va a estar en las manos de Dios. No significa que va a ser más fácil. Significa que Él nos puede sostener para que nosotros no tengamos que pasar un largo y dificilísimo purgatorio, que no se compara en nada con cualquier sufrimiento que tengamos que padecer en este mundo. Por eso que Él permite esta purificación en este mundo es una gracia muy grande, es un acto de misericordia de Dios. ¿Se ve como misericordia? No. No se vive como misericordia, pero podemos esforzarnos por hacer ese acto de abandono y dejar que la voluntad permisiva de Dios nos tome y nos lleve por donde ha decidido llevarnos, que es lo mejor de nosotros. Y así el día de nuestra muerte podamos decir las mismas palabras de San Pablo: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. ¡Wow! Imagínense, en medio del dolor, poder decir esto: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta,
he mantenido la fe. Espero la corona que el justo me va a dar. Se vive difícil, pero se muere fácil así. Se entrega la vida fácilmente así. Pidámosle pues a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.